Bienvenido al canal. Kaiser le responde a Mochiati. Debo aclarar que las palabras de Kaiser son anteriores a la intervención de Mochiati. ¿Será que en realidad Tomás realizó estos cuestionamientos luego de escuchar la intervención de Kaiser en El Conquistador? Escuchemos. El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre del 73 eh, provocó o materializó una división enorme que había en la, en la sociedad chilena. Y esa división estaba marcada por el odio. Progresivamente los sectores políticos chilenos empezaron a odiar. Ya no era diferencia cuando dice yo no soy enemigo, soy un adversario, ¿no? Que lo que se dice en política, no. Eran enemigos. Y esto se fue profundizando en el curso del tiempo. Yo creo que hablar en líneas cortas, en 20 segundos, de lo que ocurrió en Chile constituye un enorme error, no porque haya que justificar o no justificar cosas, sino porque lo que ocurrió fue muy complejo. Lo que sí podemos decir es que el golpe de Estado provocó una enorme cantidad de muertos, desaparecidos y torturados. Provocó un daño gigantesco con la violación a los derechos humanos. Ahora, yo me hago algunas preguntas, que a lo mejor pocos se las hacen, puede ser. El ejército, y me refiero a algunos, porque no fueron todos, comenzó a torturar desde el día 1. ¿Cómo sabían torturar? ¿Por qué me dicen, señor, torture a alguien? No sabría cómo hacerlo, porque ¿qué ejército era este? Yo creo que hay preguntas que uno debe hacerse. ¿Por qué estaban entrenados algunos para este tipo de prácticas? Dos, ¿por qué? Naturalmente que uno se pregunta por qué se llegó a esto, en fin, un montón de cosas. Yo escucho hablar a gente de la democracia cristiana, y la democracia cristiana en su mayoría apoyó el golpe, ojo. Por eso se recuerda tanto a los famosos 13, los 13 de la Carta. Incluso hay algunos dicen podrían ser algunos más, 2, 3, 4, 5 que no alcanzaron a firmar la Carta por todas las condiciones que se vivían en el país. Ahora déjame decirte una cosa, porque te voy a decir una cuestión que literalmente les va a cambiar el eje de mirar este asunto. Las Fuerzas Armadas, y aquí no estoy justificando a nadie, pero las Fuerzas Armadas fueron entrenadas en el combate contra la insurgencia, utilizando métodos de contrainsurgencia, entre los que se incluía la tortura para obtención de información en la Escuela de las Américas a partir del año 1950. ¿Ok? ¿Qué gobiernos los mandaron a entrenarse en estas técnicas? Los radicales. Ah, chuta, no, no solamente los radicales, porque fueron allá desde 1950 hasta creo que 1980. Es Sí. decir, pasaron por el gobierno de los radicales, por el gobierno de Alessandri, por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y el gobierno de Allende. El gobierno de Allende también. Y no olvidemos eso. Entonces, los cuatro gobiernos entrenaron a sus oficiales y a sus oficiales a utilizar estos métodos en la guerra contra la insurgencia. Entonces, veamos la situación, ¿ya? Primero, tú tienes una clase política que manda a los oficiales a entrenarse en la guerra contra la insurgencia con los gringos, aprendiendo todos estos métodos. Y esto lo sabían los ministros de defensa, que eran socialistas, demócratas cristianos, nacionales, lo que ustedes quieran. Después, un grupo de los partidos arma movimientos militares. Tratan de infiltrar a las Fuerzas Armadas. El MIR trató de armar un levantamiento en la Armada, ¿ya? Para generar un conflicto civil. Y cuando se les aplica lo que habían aprendido los militares despachados por el gobierno de Allende, de Eduardo Frei Montalva, de Alessandri, del general Ibáñez, de González Videla. Y la culpa es de los que aplicaron lo que les enseñó la República, lo que les enseñaron los gobiernos democráticos. Nadie, no, la democracia en Chile no es culpable de las violaciones de derechos humanos. Los partidos democráticos de Chile que estaban a cargo de los ministerios de defensa en todo este periodo no son responsables de las violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Descanso mi caso.